ordenado repetirla, en lo cual pues sabemos que es totalmente cierto. Entonces, Rangel Palestino, podrías presentar, voy a parar mi presentación para que tú puedas presentar. ¿Ok? Entonces, pues adelante. ¿Presentar qué? Es que la semana pasada me sacó ya el último. Ok. No, pues Sí, ya no estuve los últimos 15 minutos más o menos. Ya no me encuentra el internet. Ok. Bueno. Pues ya empezamos mal, ¿no? Sí, con eso sí. Entonces, pues a ver, Calisto, bueno, pues al menos platícanos qué hizo John Dalton. Vamos, ¿qué crees que hizo John Dalton y quién era John Dalton? Tienes apagado el micrófono. Ahí está. No sé, es que estaba pensando. Tuvo, dio las leyes de conservación dio unas leyes, ¿no? Para explicar un poco el principio de conservación de la materia. ¿Sí? ¿Parte? No. No, partió de ella, pero no, esas Sí, leyes no partió de ella bueno, dio unos postulados, pero no me acuerdo cuáles eran. Ajá, postulados de qué son. Mm. Pues, me acuerdo algo así de los conservación de la materia, más o menos, no recuerdo. Ok. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Más o menos los que se acuerden. ¿Quién era Yo. John Dalton? Sí, adelante. Adelante, Samuel. John Dalton era un científico inglés, fue el que hizo los postulados de, bueno, la primera teoría atómica. No, bueno, no la primera, sí, porque el primero fue Demócrito y Leucipo. Ajá, todos esos. Pero él dijo que el átomo era, bueno, indivisible, lo de que era una esfera cargada, que era negativamente, si mal no recuerdo, o era positivo. Se me va. Sí, solo decía que era una esfera. Todavía no trataba. No, era una esfera. Ajá. Y ya dijo también las reglas de cómo se combina, bueno, los elementos que conocía en su época, cómo se combinaban. Exactamente. Efectivamente. Sí, él estableció los postulados, precisamente cómo se combinaban los elementos, y él fue el primero en establecer una definición de lo que era un átomo. Posteriormente, bueno, Calisto Rivas. Sí, Sí. comparto la presentación. Adelante, Eso, por favor. Sí, adelante, exactamente. ¿Sí se compartió? No. Que falla mucho mi computadora. Ahí está. Todavía vemos la pantalla negra, pero creo que ya. Sí, es que mi ancho de red es muy malo. Ok, ahí está. Si quieres ponlo en modo presentación. Es que creo que se traba mi computadora si lo pongo. Bueno, No sé está si... bien, está bien. Sí. Igual hazlo un poquito más grande, aumenta el zoom también. Sí. Un poquito menos. Sí.
Ok. ¿Así está Sí, bien? sí, adelante, sí, sí, puedes empezar. Bueno, históricamente a mí me tocó Wilhelm Conrad, no sé si así se pronuncia correctamente. Eh, Ajá, Él es básicamente, bueno, su mayor descubrimiento fue la observación de una radiación desconocida, ¿no? Que denominó rayos X. Dichos rayos pues, poseían características distintas, ¿no? A las que ya se habían estudiado con rayos catódicos, entre las que las propiedades son las propagarse en línea recta, ¿no? Sin que se viera afectado por un campo eléctrico o magnético. Podía atravesar algunos materiales de poca densidad, ¿no? Y algunos otros no los atravesaba, ¿no? Y generaba una sombra. Producía fluorescencia con algunas sustancias y no estaban constituidos por cargas. Bueno, eso se lo determinó debido a que no había un efecto cuando atravesaba un campo eléctrico magnético. Su principal contribución, pues como ya dije, el rayos X, su experimentación, pues históricamente no se sabe exactamente cómo descubrió eso, ¿no? Porque se dice que cuando él murió, pidió que se quemaran sus apuntes. Es probable que haya sido un accidente, ¿no? En el que al dejar prendido un tubo de rayo catódico, vio como alguna película de platinocianuro de bario, eh, se genera, bueno, emitía una fluorescencia. Una vez que observó esto, pues comenzó a realizar experimentos, ¿no? Donde interponía distintos objetos entre los rayos catódicos y la pantalla. Y pudo observar que se reflejaba, bueno, atravesaba los objetos, algunos los atravesaba y otros emitían una sombra. Eh, Aquí está, bueno, en este está el tubo de rayo catódico, ¿no? Imagino que es este porque con este experimentaba en su laboratorio. Eh, Imagino que las principales áreas que involucró fue la química y la física, ¿no? Porque, bueno, en esa época los científicos o los físicos estaban experimentando demasiado con los rayos catódicos o de electrón. Y bueno, los principales avances que se dieron son demasiados, ¿no? Principalmente en el ámbito de la medicina, ¿no? Donde por primera vez se pudo observar el interior del cuerpo sin necesidad de intervenir, ¿no? Físicamente. Eh, no sé qué más puede. ok. No, pues está muy bien, muy, muy interesante. ¿Tú sabes más o menos de qué profesión era o qué había estudiado? ¿O, Sí, o parece que solamente era estudió un ingeniería genio? mecánica. Ajá, Estudió ingeniería mecánica porque, bueno, leí un artículo histórico en el que decía que no se pudo matricular debido a que lo expulsaron por un dibujo que no hizo y no dijo quién había realizado. Y después se abrió una universidad, la carrera de ingeniería mecánica, bueno, se abrió la Universidad de Zurich, donde no pedían el certificado, y solo pedían el examen. Y así fue como estudió mecánica, ingeniería mecánica. Posteriormente ya realizó sus doctorados en física, ¿no? ok. Sí. ¿Y sabes si él construyó ese tubo de rayos catódicos? No, él no lo construyó, No. no sé, sí no investigué exactamente quién lo construyó, pero antes ya se estaban realizando experimentos con ese tubo. Incluso parece que Thomson, no me acuerdo. Uno de ellos realizó un experimento donde ponía unos imanes para determinar si el rayo catódico tenía un campo, no una carga. Ok. Entonces, y eso fue antes. No, no te adelantes, no te adelantes. Ahí vamos para allá. Muy bien, pues muchas gracias. Este, Espinosa Pérez, Carlos. Sí, adelante. Ahí vamos, sí. Muy bien. En presentación, sí.
Obviamente, nunca pongas a un físico a explicar cosas de química.
Ok, muy bien, pues muy interesante. Seguimos entonces con esta y ahora le toca pues a Max Planck, a ver si continúa, si está por ahí, que es Córdoba Lara, Ana Laura. Si no, nos las vamos a perder. No está, ¿verdad? Sí. Bueno, que levante la mano si no está Córdoba Lara. No, no está, ¿verdad? Muy bien, no, pues los vamos a perder. ¿Alguien quiere comentar? Si se acuerda quién fue Max Planck. Continuando con la misma línea de James Maxwell. Yo me acuerdo de Planck, Ajá. de que explicó lo del, ¿cómo era? La catástrofe ultravioleta, si era ese problema, si mal no recuerdo, que explicó que la energía se transfiere en paquetes discretos de energía llamados cuantos. O sea, hizo lo del, inició la mecánica cuántica, vamos a decirlo así. Exactamente, él fue el iniciador de la mecánica cuántica, estableciendo que la energía está cuantizada, ¿no? Básicamente. Y desde ahí es donde nosotros vamos a partir precisamente pues, para ver la química, que es realmente donde se desarrolló. Pues bueno, qué mal que no estaba, ¿no? Hernández Cruz Brenda. Tampoco, ¿verdad? Hernández Cruz Brenda. Bueno, de Albert Einstein, pues hay un montón de historias. Si alguien quiere empezar, de lo que se acuerde, ya muy conocido Albert Einstein. Pues yo creo que lo que más nos concierne es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ajá. El cual consiste en que un metal bueno, los electrones en un metal, en el mar de electrones, tienen dos potenciales asociados. Uno que es el potencial para hacer una excitación y mandarlo al infinito, y uno para hacer una transición electrónica en los niveles, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el primero. La potencial trabajo, o algo así. Y pues bueno, consiste en que un fotón de una frecuencia dada puede hacer que un electrón pase de un estado a otro. Y esa transición tiene una energía que está cuantizada. O sea, no podemos hacer incidir una energía menor, porque si no, no va a haber la transición o una mayor. Bueno, una mayor puede hacer una transición del orbital al infinito, bueno, del mar de electrones al infinito, ¿no? Ok. Muy bien. Alguien por ahí, anteriormente ya Espinosa Carlos, no me recuerdo, había dicho que había encontrado lo de efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿Albert Einstein la encontró o él qué fue lo que hizo realmente con el efecto fotoeléctrico? Pues postuló la teoría matemática detrás de ello, ¿no? O sea, postuló estos dos potenciales y que esos potenciales deben de estar cuantizados. Bueno, la energía necesaria para hacer las transiciones son cuantizadas, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se le otorga más el experimento el efecto fotoeléctrico si Henry Hertz fue realmente quien descubrió ese efecto? ¿Cuál sería la razón? No sé si recuerdo bien, pero ¿no fue Einstein el que hizo el experimento como tal y lo logró probar? Ajá. No me No, acuerdo. ¿Quién hizo no. el experimento entonces? Lo Como dijo tal, Espinosa Carlos hace rato. Lo puso en su presentación. Porque lo pudo explicar él. Él explicó la física detrás del experimento. Por eso le dieron el premio Nobel. Sí, exactamente, porque fue Henry Hertz quien observó y realizó el experimento. Él fue el que encontró el efecto fotoeléctrico, pero efectivamente Albert Einstein fue el que lo pudo explicar y estableciendo las ecuaciones para explicar el efecto fotoeléctrico. Exactamente. Pero él no fue el que lo hizo. Bueno, él no fue el que descubrió, pues, el efecto fotoeléctrico. Entonces, se le otorga más bien ese derecho, ¿no? Y se le da el premio Nobel. Actualmente, ahorita ya hay muchas historias sobre Albert Einstein, que es, su esposa fue verdaderamente quien realmente hizo. ¿Alguien puede comentar al respecto? Ya ahorita con
mucha información que tenemos y con el avance de la tecnología, pues han salido muchas noticias al respecto. ¿Alguien ha escuchado o puede comentar al respecto? O sea, ¿ustedes consideran que sí, Albert Einstein fue uno de los mejores genios que existió o no? Quiero escuchar sus opiniones. Pues como que andaba en muchas áreas, ¿no? Porque también en termoestadístico el sólido de Einstein es como muy usado para explicar funciones de partición y Sí. cosas así. ¿Qué más? Entonces como que anda en muchos lados, hasta en termo también, con una máquina de calor. Ajá, ¿alguien más? Bueno, Einstein decía que realmente la persona más inteligente del mundo para él era Tesla, no él. Tesla sí era. Bueno, eso decía él, pero quién sabe. No, pues de hecho ahorita igual están saliendo los verdaderos argumentos de Tesla, considerado también como uno de los primeros y mayores genios antes que Albert Einstein, ¿no? Y de hecho están saliendo pues precisamente muchos datos de él, de las diversas patentes, de lo que él pensaba y bueno, antes de eso que lo consideraban como un loco, ¿no? Pero bueno, todavía hay muchas historias de Albert Einstein que decía que su esposa que era matemática y que le dio muchos tips precisamente para poder llegar a la ecuación, pero bueno, son historias que pues nunca sabremos porque al final de cuentas pues no hay un video donde digan o se digan de cosas como matrimonio, ¿no? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Montes Márquez, Ejecalt, así Ejecalt Montes, adelante. Sí. Oigan, ¿ustedes me escuchan bien? Porque yo los he estado escuchando un poco cortados. Pues sí, te escuchamos. Sí, se escucha bien. ¿Te escuchas bien? Sí, se escucha bien. Va. Ok, pues a mí me tocó hablar de Thomson. Y Thomson vivió alrededor de mediados de 1800 a mediados de 1900. A principios de 1800, pues en realidad todavía no había como físicos químicos, ¿no? Fue a lo largo de 1800 a 1900 que pasó el concepto de filósofo natural a ya la concepción de físicos, químicos, matemáticos. Y Thomson vivió en la época que fue como el gran esplendor de la física, donde la física era como la ciencia dominante. Entonces, Thomson se me hace curiosa porque él en realidad daba la teoría, porque se consideraba torpe con las manos. Entonces su trabajo era teórico y bueno, él era de Inglaterra y entonces se abrió una plaza para dirigir el laboratorio de Cavendish y se la dieron a él. Y parece que fue como, en parte porque su tendencia era teórica, como los matemáticos eran las cabezas de Cavendish, pues por alguna razón lo eligieron sobre varios que eran sus profesores y que a lo mejor tenían más experiencia y así con lo experimental. Entonces él de repente casi de la noche a la mañana se vio en una posición de poder y de decidir sobre el futuro de la física experimental en Inglaterra. Y la línea de la línea de trabajo que él eligió y a la que prácticamente dedicó el resto de su vida fue la descarga eléctrica en gases. Entonces, para ese momento, pues él ya tenía teorías al respecto, que tenían que ver con el éter, porque tenía teorías donde decía que este fenómeno de que al aplicar una, una diferencia de potencial en un tubo donde hubiera gas y se viera un chispazo, tenía que ver con que esta diferencia de potencial alteraba el éter. Entonces, que probablemente eso hacía que las moléculas se rompieran, ¿no? Entonces, esa era como su tirada. Aquí pues un poco como de conceptos, ¿no? Que en los que giraba su investigación. Hablaban de electromagnetismo, pues para ese entonces ya estaba la teoría de Maxwell. Tenía ya técnicas de vacío que permitía que en estos tubos hubiera gases de baja presión. En la composición de la materia, pues tenía esa teoría de que los átomos se rompían cuando había una alteración en el éter. Sus principales contribuciones son reconocidas así como el descubrimiento experimental del electrón, y enfatizo en experimental porque ya se había teorizado. Me parece que fue Goldstein
quien ya había mencionado como que probablemente en esta electricidad realmente había partículas separaditas. ¿Quién mencionaste? Creo que fue Goldstein. No, ¿Para nada? No. ¿Quién fue? Otro nombre. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Alguien se acuerda de lo que leyó? No, ahorita lo checamos entonces. Adelante, continúa así. Y bueno, con estas cosas que descubrió al hacer los experimentos con gases, hizo una modificación al modelo atómico, que como no vimos, lo hizo Dalton. Bueno, tenían hasta ese momento este concepto de que los átomos eran esferas, nada más, ¿no? Sin una separación. Entonces, como ya experimentalmente encontrar los electrones, pues hizo esta propuesta de que era como una esfera cargada positivamente con las bolitas negativamente. Y pues ahí lo que está en la página del premio Nobel, que su Nobel es por su trabajo en las investigaciones de conducción de electricidad en gases. Ay. Y bueno, respecto a los experimentos, el más conocidos son los que hizo con tubos de rayos catódicos. Por unos tubos en los que, donde dice descarga sin electrones en la esquina superior derecha, nada más para mencionar que, bueno, no fueron los únicos experimentos que hizo, los que son con tubos de rayos catódicos, pero son los que más conocemos, ¿no? Y los más importantes porque de ahí sacó sus publicaciones respecto a las medidas que hizo del electrón. Entonces, estos tubos de rayos catódicos, el que él usó realmente tienen la forma de la imagen que está en la parte inferior, porque ese está en el Museo de Cavendish. El del lado izquierdo, ese es el esquema. Entonces, tenía los cátodos para generar la diferencia de potencial y hacer el rayo, pero en la parte de en medio colocó unas placas para poder generar ahí una diferencia de potencial y además una parte para hacer un campo electromagnético. Entonces, con esto lo que podía hacer era desviar el rayo. Y las ecuaciones que tengo abajo, pues eran cosas que ya conocía. Podía calcular la fuerza sabiendo el campo magnético que aplicaba y podía calcular la fuerza también debida al campo eléctrico que aplicaba. Entonces, si los igualaba, de modo que la desviación se anulara, podía despejar de ahí la velocidad. Y teniendo la velocidad, pues pudo calcular el tiempo. Y teniendo el tiempo y la aceleración, pudo tener esta relación entre la carga y la masa, que es como el cálculo conocido que hizo en su publicación. Y creo que es esto lo que traigo. Los textos, un texto muy bueno que me encontré es el libro de Thomson y el descubrimiento del electrón. Es un libro que contiene muchas cosas de su vida y ahí mismo trae guardados los papers que publicó y pues es todo de mi parte. Ok, no, pues bastante interesante. Entonces tengo una pregunta. ¿Él construyó ese tubo catódico? No, de hecho, como decía, de que él se consideraba torpe manualmente, se pudo dedicar a esa parte experimental porque ya tenía dinero para contratar asistentes. Y de hecho ahí en el libro dice que él casi que se sentaba a ver y por eso le gustaban mucho sus experimentos con rayos catódicos porque era algo que puedes ver, digamos, desde fuera del experimento, ¿no? Ok, bien. Bueno, entonces hasta aquí ya, ya dos personajes han usado rayos catódicos. Entonces, ¿quién fue quien creó o inventó los rayos catódicos? ¿Alguien sabe? Es Crookes, ¿no, profe? William Crookes. William Crookes. Ok. Pero antes alguien más también lo usó. Ahorita lo vemos entonces. Entonces seguimos. Esperemos que Villa Calderón. No, es Martínez Escobar Manuel. Sí, profesor. Sí, adelante. Ya, siguiendo con la misma línea de Thomson. ¿Sí se ve? Sí.
Me tocó Robert Andrews Millikan. Él como tal fue un físico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física en 1923. En 1900, alrededor de 1900, fue cuando inició una serie de trabajos destinados a medir la carga del electrón, estudiando el efecto de los campos eléctricos y gravitatorios sobre una gota de agua en 1909 y cambiando posteriormente a una gota de aceite en 1912. Fue el primero en observar el valor preciso de la constante E para un electrón. Y entre otros aportes, obtuvo la primera determinación fotoeléctrica del cuanto de luz, donde verificó la ecuación fotoeléctrica de Einstein en 1916 y evaluó la constante de Planck. Por todo ello, recibió el Premio Nobel de Física en 1923 y además de eso, realizó estudios sobre la función de los rayos X, el movimiento browniano de los gases, el espectro ultravioleta y para los últimos años de su vida, la naturaleza de los rayos cósmicos. Como antecedentes, como ya se mencionó, está el tubo de rayos catódicos, específicamente la determinación de la relación carga-masa del electrón, establecida antes por Crookes. Lo que dentro de este tubo pues se contenía una pequeña cantidad de gas, se colocaban dos láminas metálicas situadas una frente a la otra, el cátodo y la otra el ánodo, y se aplicaba una tensión eléctrica entre ellas. Thomson comprobó que del cátodo salían rayos a gran velocidad, rayos catódicos que atravesaban el ánodo, y pues si se practicaba un agujero que producía un pequeño destello al llegar a una pantalla fluorescente. Y para medir la velocidad de los rayos catódicos, los hizo pasar por la combinación de un campo eléctrico y uno magnético producidos por un par de placas conectadas a una batería. Lo que hacía este par de placas era desviar la trayectoria de los electrones, y pues con este principio ajustaba los campos para medir la velocidad. Pues este experimento permitía medir la relación entre la carga y la masa de las partículas. No solamente esos fueron los antecedentes del experimento de la gota de aceite, sino también Thomson y Wilson empezaron a usar cámaras de niebla entre 1897 y 1903 como primeros prototipos. Y lo que hacían ellos era que una expansión de vapor de agua formaba nubes dentro de la cámara, y el principio era que si hay partículas de polvo en las que condensarse, ese vapor sobresaturado también se condensaría sobre los iones, que son partículas cargadas con electricidad, cargadas por un tubo de rayos X. Cada gota de agua tendría la carga eléctrica de un electrón, y así Thomson y Wilson consiguieron determinar la carga media en una gotita de agua. Pero este experimento de la cámara de niebla era muy difícil. Y para Millikan comenzó a repetir los experimentos, primero con agua, pero él lo que quería era aumentar el campo eléctrico producido entre las placas dentro de la cámara de niebla. Pero se encontró con que el agua se evaporaba muy rápido debido a la gran tensión. Lo que él hizo entonces, gracias a su estudiante de doctorado, no me acuerdo su nombre ahorita, fue que él propuso usar aceite y específicamente un atomizador para producir gotitas de aceite. Lo que él comenzó a ver fue que las gotas comenzaban a subir y estas no se evaporaban. Al aumentar la tensión del campo eléctrico producido entre las placas, las gotas llegaban incluso a detenerse. Entonces, primero midiendo la velocidad terminal de cada una de las gotas, las cuales pasaba horas observando a través de un microscopio,
él llegó a determinar la velocidad terminal y con lo mismo el campo que tenía que usar. Entonces, podía igualar utilizando estas expresiones. Y como ya conocía la relación carga-masa del electrón, conocía el campo eléctrico, lo único que necesitaba despejar en este aspecto era pues la carga. Y al observar una carga mínima en cada una de al observar distintas cargas, él eligió una carga mínima y se dio cuenta de que las cargas que él había obtenido eran múltiplos de una carga inicial. Y lo que él llegó a decir fue que la carga que estaba en cada una de las gotas estaba cuantizada, era un múltiplo de una carga inicial. Como tal, los aportes fueron a la física y a la química, debido al descubrimiento de las partículas atómicas, específicamente el electrón. Al descubrir la carga, como ya existía por Thomson la relación carga-masa, pudo pues describir también la masa del electrón. Muy bien. Pues vimos la diapositiva 1, pero si nos puedes poner la diapositiva 3 para verla un poco mejor. ¿Cuál? Gracias. Sí, es que solo nos quedamos en la diapositiva 1, o sea, vemos, pues no sé si se trabó, pero solo estamos es que aquí yo sí lo moví. A ver, ¿si parece la 2? No, seguimos viendo la diapositiva 1, no sé si... ¿Todos ven la 3 o la 1? La 1. La 1, sí, exactamente. Ok. Había estado moviendo. Es que te sales de... Ajá. Te sales de... Bueno, pues está bien. La 3... Ok, sí, muy bien. O sea, sí entiendo que explicaste, ya la mayoría lo conocemos, pero no, nos hubiera gustado que estuviera la 3 y ya que nos explicara. Pero está bien, no pasa nada, ¿sí? Okay. Es algo que ya conocemos. Muy bien, pues muy interesante. Entonces, sí se notan que están leyendo. Perfecto, entonces continuamos ya para darle velocidad. Seguimos con, ahora sí, Villa Calderón Alejandra, si se encuentra. Sí, aquí estoy, voy, profe. Okay. Adelante, si lograste hacer algo. Sí, algo se pudo hacer. Exacto, eso es lo importante. Adelante, sí, ándale, muy bien. Sí, cambio de diapositivas. Sí, perfecto. Bueno, pues estos tres físicos. Bueno, antes, ¿sí vieron la película? No, todavía no. ¿La de Netflix? No. Sí, la de Marie Curie, no, buenísima. Yo casi me pongo a llorar, pero bueno. Adelante, por favor. Bueno, pues estos tres físicos, químicos, pues tuvieron diferentes contribuciones, realizaron diferentes experimentos, pero bueno, sus diferentes contribuciones convergen en el hecho de que los tres ganaron en 1903 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Y bueno, pues tenemos que la radioactividad pues es un fenómeno en el cual pues ocurre la emisión espontánea de partículas o radiación electromagnética, o ambas, pueden ser al mismo tiempo. Estos procesos pues se dan por el decaimiento de núcleos atómicos inestables, y que bueno, núcleos inestables pues son aquellos que no tienen como la energía suficiente de enlace como para mantener unido el núcleo y buscan algún mecanismo para lograr esta estabilidad, ¿no? Y bueno, pues el que empezó con esto fue Becquerel. Él lo que hacía pues era, le gustaba estudiar sobre la fosforescencia y la absorción de luz en cristales. Entonces esto lo llevó, creo que no tenía mucho, Röntgen estaba también con sus experimentos en ese tiempo cuando descubrió esto de los rayos X. Y bueno, pues Becquerel estaba estudiando la absorción de la luz en cristales, la fosforescencia,
y el uranio pues es un material que precisamente es fosforescente. Y su experimento de Becquerel consistió en que pues él agarró y expuso a la luz una muestra de sal de uranio, la cual colocó sobre una placa fotográfica, ¿no? Las placas fotográficas pues se encontraban recubiertas de un material fotosensible, que no sé, podría ser sal de cloruro de bromo, de cloruro o bromuro de plata, perdón. Y bueno, la cosa es que Becquerel agarró y envolvió su placa, la envolvió en 2 hojas negras gruesas, las cuales pues iban a, la idea era que evitaran que penetrara la radiación, la luz solar, ¿no? Entonces él colocó su placa, colocó su sal de uranio, y pues la idea era que la placa, bueno, una placa se vela cuando al incidir radiación sobre ella de algún tipo, pues esta se oxida, se ennegrece, y entonces así se manifiesta que hubo radiación que incidió sobre ella. Y bueno, entonces Becquerel colocó aquí su plaquita, la envolvió en sus hojitas, colocó la sal, y bueno, pues él lo que observó era que la placa se velaba. Y entonces dijo, bueno, pues entonces aquí se está produciendo un tipo de radiación que es capaz de atravesar a este material opaco con el que yo envolví a mi plaquita. Y después, bueno, él continuó haciendo sus experimentos, y lo que hizo fue agarrar y guardar su placa en un lugar donde no le llegaba la luz del sol, y después de unos días la sacó y se dio cuenta de que la placa estaba velada. Entonces se dio cuenta de que a pesar de que no había tenido contacto con la luz solar, pues ahí estaba emitiendo algo, había un tipo de radiación que emitía el uranio, la cual hacía que pues la placa se velara. Y aquí hay una imagen, ¿no? de lo que Becquerel observó. Y ya entonces aquí dijo, no, pues aquí hay un nuevo tipo, aquí hay otro tipo de radiación, ¿no? El uranio, sin necesidad de estar excitado, sin necesidad de presentar este fenómeno de fosforescencia, está emitiendo algún tipo de radiación. Y bueno, ya con esto, radioactividad, ¿no? Que fue un término que después acuñó esta Marie Curie para este fenómeno. Y bueno, ya cuando pues estos esposos Curie se enteraron de este descubrimiento, les llamó la atención, porque precisamente esta Marie Curie estaba buscando un tema de investigación para su doctorado, entonces esto le llamó la atención, y empezaron ellos a trabajar con diferentes compuestos, buscando ver si esta propiedad que tenía el uranio se podía presentar en algún otro elemento, y trabajaron con una sal que se llama, bueno, un mineral llamado plechblenda, que contiene precisamente uranio y otros compuestos. Cuando ellos estaban trabajando con esta sal y con el uranio puro, se dieron cuenta de que con esta sal como que había una mayor intensidad de la radiación, ¿no? Porque las placas como que se velaban mejor, como que eran más nítidas. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la razón de que aquí sí tengo uranio puro y acá tengo pues un compuesto que tiene uranio y otras cosas, tenga una mayor como energía, ¿no? Y bueno, entonces ya por medio de procesos químicos, los cuales pues no investigué así tanto, pues se pusieron a separar los diferentes compuestos que tenía la plechblenda, y ahí pues eso los llevó al descubrimiento de estos 2 nuevos elementos, que son el radio y el polonio. Y bueno, como ya se sabía, como veían que entonces la radiación tenía la capacidad o la propiedad de ionizar el aire, y que esto lo convertía en un buen en un conductor de electricidad, y que aparte entonces estos materiales lo que hacían era velar placas fotosensibles, pues decidieron medir estas propiedades y encontraron que el polonio y el radio pues eran más radioactivos, ¿no? Que el uranio y el torio. Aquí puse el esquema el cual utilizaron Marie y Pierre Curie para hacer la cuantización de estas propiedades radioactivas. Digo, la verdad es que no tuve el tiempo de
detallar bien, ¿no? Cómo es que funcionaba esto, pero lo quise poner, ¿no? Aquí veo que colocaban el material radiactivo, tenían un electrómetro, el cual pues les permitía medir la corriente eléctrica, ¿no? Que se estaba produciendo ahí, porque pues bueno, ya mencioné que pues una propiedad de estos materiales es que van a estar ionizando el aire, y tenían un cristal de cuarzo, el cual tenía esta propiedad, este fenómeno de piezoelectricidad, que fue precisamente Pierre Curie quien descubrió este fenómeno de la piezoelectricidad, que consiste en que hay algunos cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren una polarización eléctrica, ¿no? Producen cargas en la superficie. Pero bueno, entonces básicamente pues fue esto. Ellos fueron los que descubrieron este fenómeno de la radioactividad y estos dos elementos nuevos por parte de Marie y Pierre Curie, que son el radio y el polonio, y pues sus contribuciones fueron tanto a la física como a la química. Muy bien. ¿Sabes cuántos premios Nobel ganó Marie Curie? Sí, ganó 2, uno de física y otro de química. Uh-huh. Muy bien. ¿Y de qué murió? ¿De qué falleció? Pues bueno, por lo mismo de que estaba en contacto con la radioactividad en ese tiempo, pues digo, apenas la estaban descubriendo, no se sabían los efectos que tenía en la salud, y pues ella quedó, primero para empezar quedó ciega, ¿no? Nuestros órganos, existe algo que se llama radiosensibilidad, entonces en el cuerpo pues hay como ciertos órganos que son más sensibles a la radiación, y las córneas precisamente están dentro de esas zonas que tienen una mayor radiosensibilidad, y lo primero pues fue que tuvo cataratas y quedó ciega, y también sufrió de anemia. No vi qué tipo de anemia, no sé si era anemia de Fanconi o qué, pero bueno, empezó a tener así varias enfermedades, y leí algo que decía que ella pues comenzaba a sentirse mejor cuando pasaba largos tiempos fuera del laboratorio, pero pues ella no podía, o sea, no quería salirse de su laboratorio, no, entonces no le importaba, ahí seguía metida. Sí, cuenta la historia que dormía con el radio. Pero bueno, no, pues muy bien, muy, muy interesante, bastante informativo. Entonces, continuamos, ya nos queda muy poquito. Continuamos con Ernest Rutherford, que es quien seguiría Rodríguez Salazar Citlali. Sí, aquí estoy. Adelante, por favor. Estás en el instituto, ¿no? No, ahorita ya estoy en mi casa. Ah, muy bien, está bien. Y estuvo bien. No escuché por completo la clase pasada. Se cortaba mucho. Ok. Adelante. Profe, creo que, perdón compañera, pero creo que a mí me tocaba Rutherford. No sé si yo... Ay. Es que está aquí en la lista, dice... ¿Me equivoqué? No, sí me tocaba a mí, ¿no? Yo soy la 9. Sí, pues ahí está la 9, exactamente. Rodríguez Salazar Citlali. Está aquí en ese orden, efectivamente. Es pero que bueno, en el 10 está Rutherford y yo soy 10. No, pero no está en el 10. No. Ya debería haber ido una confusión con Marie Curie. 10 es sí, creo que sí. Fue esa la confusión, creo que sí. Sí, es que como Henry Becquerel, Pierre y Marie Curie ocupan 2 líneas, entonces... Sí, pero creo que fue eso. No te preocupes. Adelante, Citlali. Y ahorita igual. Me complementa. Exactamente, esa es la idea. Muy bien, adelante. Ok, pues yo voy a exponerles a Ernest Rutherford. Él estudió física, también estuvo entre él nació en 1871, falleció en 1932. A él se le considera el padre de la física nuclear, y pues sus áreas son física y química. De hecho, aunque estudió física, ganó el Nobel de Química. Dicen por ahí que se enojó. No le gustó la idea porque dijo que como que química, pero bueno. Entonces, pues voy a empezar con su primer contribución importante, que fue el descubrimiento de los rayos alfa y beta. Él lo que descubrió es que en las emisiones provenientes del uranio, había al menos 2 tipos de emisiones
que se diferenciaban entre sí, ya sea por su poder de penetración y por la carga eléctrica que portaban. El primero, que era el alfa, su poder de penetración no era mucha y su carga eléctrica era positiva. Y bueno, de hecho estos son los núcleos de helio, que según entendí él también los llamó así y fue como un descubrimiento suyo también, que consiste en 2 protones y 2 neutrones pegados, y eso sería una partícula de alfa. Y el segundo, que sería el rayo beta, ese puede pasar más. Ay, déjenme algo chiquito esto porque no veo. Y pues puede atravesar hasta una barra de aluminio, bueno, hasta ahí llega. Este es un electrón y pues obviamente su carga es negativa. También él descubrió que tenían carga eléctrica porque cambiaban como que su ruta cuando había un campo magnético ahí presente. Y solo para completar, porque él no lo descubrió, un año después, Paul Villard descubrió los rayos gamma. Y bueno, los rayos gamma pues no tienen carga eléctrica, son los fotones. Y bueno, y ya está. Esa es la contribución primera. Y su segunda contribución, y creo que es el experimento más famoso. Bueno, creo que debo de decir que el descubrimiento de alfa y de beta no lo hizo solo, le ayudó su compañero Soddy. Y bueno, y en el experimento de la hoja de oro tampoco lo hizo completamente solo, estuvo con Geiger y Marsden. Este experimento, que fue como la base para hacer su modelo atómico, consistió en bombardear una lámina de oro, como se ve aquí, con partículas alfa. Y su idea, por lo que yo entendí, era que como iban a lanzar partículas alfa en un rayo, según la teoría, como lo que había descubierto Thomson y todo, esto podría salir un poquito dispersado, pero lo iban a atravesar y iba a salir un poquito dispersado, con alguna diferencia de ángulo por el volumen de la hoja, pero nada más. Pero lo que descubrió es que salían dispersados en diferentes ángulos y, por ejemplo, las partículas que tenían como cargas negativas regresaban casi en el mismo sentido de donde venían. Y eso como que le ocasionó un conflicto. Entonces, pues empezó a formular una teoría que fue el modelo atómico, en el que él supuso que tenía una partícula, un átomo. En el átomo había una partícula positiva que era muy pequeña, contenía mucha masa y pues su carga debía ser positiva, y entonces alrededor deberían de estar los electrones, y por eso ocurrían estas cosas, que era muy contrario a lo que decía Thomson, que era como lo de un budín, y que más bien había como de todo en todos lados y parecían pasitas las positivas y las negativas y cosas así. Entonces, bueno, básicamente ese fue su modelo atómico, en el que consistía como en el centro estaba el núcleo atómico, que básicamente, bueno, fue su descubrimiento, y alrededor tenía los orbitales, así los llamó, en donde estaban los electrones. ¿Qué más puedo decir? Y ya, bueno, entonces, bueno, como una especie de sistema solar, y pues creo que fue el segundo modelo más importante y como el origen de ya el modelo de Bohr, por ejemplo. Y bueno, la otra contribución importante que a mí me pareció interesante fue que fue el primero en hacer una reacción nuclear artificial. De hecho, le dijeron alquimista por eso. Y básicamente consistía en que bombardeó gas nitrógeno con partículas alfa y pues logró una reacción que fue transformar el átomo de nitrógeno en átomos de oxígeno y de hidrógeno. Y bueno, pues esas son todo lo que investigué. Muy bien. ¿Algo que quieras añadir, Janet? Sí, bueno, yo también investigué un poquito de Chadwick. Pues sí. Y de hecho fue su alumno de Rutherford. Sí, bueno, con Rutherford, aparte de eso, fue pionero en la parte del sonar en la Segunda Guerra Mundial. Él, de hecho, se dedicó también a rastrear submarinos por sonares. Y él, como comentó mi compañera, junto con Soddy, propusieron la teoría de las... no le pueden decir transmutaciones porque en su época era raro, pero eran transformaciones como bombardeos de partículas alfa a un elemento, lo convirtieron en otro, y de ahí otros de sus alumnos postularon leyes justo para estas transmutaciones.
y también participó con Born, bueno, más bien Born participó con él y empezaron con la teoría de los neutrones. Y ya ahorita, pues de Chadwick, lo que encontré fue que él continuó con la parte de los neutrones, de demostrar la existencia de los neutrones. Y también Chadwick trabajó, continuó un poquito con el trabajo de Rutherford, nada más fue lo que hizo Chadwick. Y bueno, el experimento de la lámina de oro de Rutherford, que creo que ya lo comentó mi compañera. Ok, muy bien. ¿Sabe de qué elemento estaba constituido en donde la caja donde estaba el elemento radiactivo? Y era ¿Era qué? No te escuchamos. era radio. Bueno, lo que leí era la caja era de plomo y el elemento que las partículas era radio. Muy bien, sí, eso es lo que queremos. Ok, excelente. Entonces, pues ya nos quedan dos. Si logró hacer algo, Rodríguez González Edgar con Niels Bohr. Y pues ya terminamos con Estrada Salgado, si está por ahí, con Schrödinger. No, creo que no. Ninguno de los dos. Los más importantes no están. Ok. Bueno, pues no están, pero como son los más importantes, nos los vamos a guardar para la clase, ¿les parece? Muy bien, entonces yo voy a continuar. Vamos a continuar con las clases. Ya tengo aquí la presentación precisamente. Y pues voy a compartir y ya para pues terminar pronto. Yo al rato tengo un examen, me toca darle cuello a un estudiante, entonces hay que ser malo. Muy bien, entonces, a ver, permíteme tantito, voy a... Ok, ¿ahí ven la presentación? Sí, sí la vemos. Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar abierto mi chat para hacerle las preguntas. Sí. Recordando que tienen sus 10% de participación. No se crean. Ok. Más bien es que soy preguntón. Ok. Muy bien, entonces ya estoy aquí organizado con toda mi lista. Perfecto, entonces continuamos. Vamos a ver lo que es precisamente, pues vamos a entrar al tema, que son los átomos. Ya vimos algo de los antecedentes y vamos a entrar a ver ya lo que son las partículas, números cuánticos y espero que nos dé tiempo para ver la regla de Hooke y la exclusión de Pauli. Y para el próximo miércoles, pues ya terminaríamos con los principios de construcción para la configuración electrónica y veríamos el tema más importante para mí que considero es la carga nuclear efectiva. ¿Sí? Y algo de magnetismo. Muy bien, entonces como antecedentes, ¿cuáles fueron los primeros descubrimientos que dieron inicio a la química? Pues para ello fueron algunas aplicaciones que se conocían antes de haberse desarrollado precisamente todas estas teorías de los modelos atómicos. Entonces, en aquellos años, los primeros años, dice, ya se conocían algunos productos químicos, es decir, que en aquellas épocas ya se hacía la extracción de hierro en minerales, lo que significa que ya se conocía también la parte experimental química, aunque todavía no se conocían los conceptos de átomo, ni de partícula, ni nada más, pero ya se hacía química, ¿no? De hecho, pues sabemos los alquimistas, ¿no? Que le llamaban también magos por ahí. Ya se habían aislado algunos gases en la atmósfera. En este caso sabemos que la atmósfera, ¿de qué está constituido la atmósfera? ¿De qué gases está constituido la atmósfera? Nitrógeno y oxígeno, Ajá, en su mayoría.
Ajá, exactamente. ¿En qué proporción está el nitrógeno o el oxígeno? Creo que el nitrógeno está en un 70 y tantos por ciento, ¿no? No me acuerdo. 39 y 21. Exactamente. Entonces, lo que respiramos básicamente es nitrógeno, ¿no? No oxígeno. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok, efectivamente, es cierto. Respiramos más nitrógeno y oxígeno, pero pues el nitrógeno no lo usamos. Lo que usamos pues es el oxígeno. Entonces, en aquellas épocas, como ya habían presentado anteriormente, lo primero que se habían establecido pues fueron las leyes naturales de los gases. Ya después, también ya se conocía el proceso de la combustión, pues la tríada, que es el aire, fuego, ¿y cuál es el tercer elemento? Para la combustión, ¿cuál es el tercer elemento para la combustión? Aire y fuego, ¿y qué? ¿Oxígeno? Es el aire, porque está compuesto de nitrógeno y oxígeno. ¿Tierra? ¿Corre ser el éter? ¿Mande? Cualquier material de carbono. Exactamente, el comburente, es decir, el que se quema, exactamente, cualquier sustancia que tenga carbono o que se quema. Eso es la triada, ¿no? Entonces, aire, fuego y el que se va a quemar. Bueno, empezamos ya entonces, a partir de estos experimentos que ya se conocían, pues entonces en 1774, pues los famosos, en este caso Antonio Lavoisier, calentó estaño aire y observó ahí que las masas antes y después eran iguales, ¿no? Bueno, la masa de estaño y aire, la suma de los dos, ¿no? La masa de estaño más el aire eran iguales. Y bueno, estableció la ley de la conservación de la masa. Así, por eso es que Dalton no fue el que estableció esas leyes. Fue primero Antonio Lavoisier. Y ya después, ya en 1799, Proust pues, realizó la reacción de precipitación del carbonato de cobre. Observó también que la diferencia en masa, había cierta diferencia en masa en estos compuestos, estableciendo así la ley de las proporciones definidas. Más adelante se estableció la ley de las proporciones múltiples y fue que a partir de estas leyes, ¿sí? Fue que en 1808, ahora sí, pues dieron lugar precisamente a la culminación de las teorías atómicas que acabamos de ver, ¿sí? Iniciando precisamente con los postulados de John Dalton, que ya también ya los mencionaron, ¿sí? Entonces fue a partir de estas leyes que John Dalton hizo sus 4 postulados. Entonces tenemos aquí ya una línea de tiempo desde 1774 que termina o que concluye más o menos la determinación de la teoría atómica hasta 1932. Las fechas más importantes que estoy poniendo ahí pues son 1791 y a partir de 1850, que fueron todos estos precursores los que hicieron, gracias a eso, a ellos hicieron posible la teoría atómica. Entonces, en esa línea de tiempo se dieron todas las evidencias físicas para demostrar que el átomo nuclear, partiendo precisamente en la determinación de las partículas subatómicas. Sin embargo, para poder establecer o para poder dar evidencias físicas, pues ya se conocían fenómenos de electricidad, también ya se conocían fenómenos de magnetismos, ya que era una partícula cargada, que era una radiación. Y gracias a todos estos conceptos que ya se conocía, pues fue que se dio lugar a la estructura atómica, que es lo que pues nos vamos a basar. Y es que hasta la fecha pues seguimos usando, ¿sí? Ajá. Entonces, para que ellos pudieran empezar con sus experimentos, pues ya se tenía que conocer, ya se conocían más bien los conceptos de electricidad. ¿Y alguien me puede decir entonces los personajes que fueron involucrados en la electricidad o en el magnetismo? Ya habíamos mencionado anteriormente uno de ellos, de los más importantes. ¿Alguien puede mencionar? ¿Mande? Faraday, ok. ¿Quién más? Coulomb. Coulomb, exacto, muy bien. ¿O qué otros? Ampere. Maxwell. Gauss. Maxwell no. Maxwell fue después. Ørsted, ¿no? Algo así. Ampere, ¿qué más?
Mencionamos uno, el loco, lo vamos a llamar el loco. El genio más importante. Tesla. Tesla, es uno de los precursores, ¿ok? Pero bueno, entonces, gracias a que ya se conocían precisamente ya los conceptos de, permíteme tantito, contesto la llamada. Uy. Ok, ahora sí. Entonces, continuamos. Decía, gracias a que ya se conocían estos fenómenos de electricidad y magnetismo, fue que ellos pudieron hacer este tipo de experimentos para dar todas las evidencias físicas, todas las ecuaciones matemáticas de lo que constituye la partícula y el átomo nuclear. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordemos, en la clase pasada había hecho algunas preguntas. Ya ustedes me pueden decir, yo creo que ya me podrían contestar. Entonces, si quieren, lo podemos contar como una historia, ¿no? Basándonos ya en esto, lo que es de la dualidad onda-partícula, ustedes ya podrían decir qué se determinó primero, si la luz, las ondas electromagnéticas o la electricidad. ¿Pueden comentar? ¿Sí, sí me escuchan? Sí, sí, ¿están ahí todavía? Sí, escuchamos. Entonces, bueno, ¿qué se determinó primero? ¿La luz, las ondas electromagnéticas o la electricidad? La electricidad, ¿no? Electricidad. Muy bien, la electricidad. ¿Y luego qué más podría ser? Luego. Las ondas electromagnéticas. Bueno. Las ondas después. ¿Y la luz cuándo fue? Antes de las ondas. A ver, ¿por qué Tesla hizo la electricidad? ¿Para qué hizo la electricidad? La descubrió, la desarrolló, ¿para qué? ¿Qué había en la noche? Bueno, la luz vendría a ser ser la primera, ¿no? Ya que el primero fue ¿cómo se llamaba? El de la doble rendija, Ay, se me fue el nombre de este señor. Ajá, sí. Sí, sí, continúa. Y ya luego ya viene la electricidad, o sea, por fechas es un poquito antes. Exactamente, tuvo que haber sido a la luz, ¿sí? Y ya Tesla dijo, ¿por qué había oscuridad en la noche? Quiero que se haga la luz. Y entonces Tesla fue que empezó a precisamente hacer descubrimientos o desarrollos para llevar a la electricidad. Y ya después, muchos años después, ahora sí, ya se logró hacer las ondas electromagnéticas. Bueno, y en la siguiente, ahora sí, ¿qué fue primero? ¿La determinación de los rayos X, la fluorescencia o el efecto fotoeléctrico? Tómense su tiempo si quieren, pero con lo que vimos, con lo que ya vimos, ya ustedes podrían decir. Yo digo fluorescencia, rayos X, efecto fotoeléctrico. Ok, alguien dice por ahí que rayos X. Yo también digo rayos X primero, después fluorescencia y al final efecto fotoeléctrico. Ok, ¿alguien más? Para hacer Yo la creo que teoría. fue la fluorescencia, rayos X y el efecto. Ajá. Ok, entonces poniéndole en perspectiva, ¿cómo se determinó los rayos X? ¿A partir de qué? ¿O cómo se dedujo que eran Un rayos tubo de rayos catódicos, ¿no? Ah, sí, pero ese es solamente el experimento o el aparato. Pero, ¿cómo se dedujo de que era rayos X? O sea, ¿cómo se mostraba que era rayos X? ¿No dijeron ahorita en la expo que no interactuaba como las otras radiaciones o algo así? En los rayos catódicos había una placa, ¿no? En esa placa, ¿qué fenómeno era lo que se observaba?
Algunos materiales los hacía fluorescentes, ¿no? Exactamente, algunos materiales fluorescían. Entonces, ellos ya debieron de haber conocido ese término de fluorescencia, ¿sí o no? Porque si Sí. no, ¿cómo por qué ellos iban a decir que florecía? Entonces, ¿cuál fue primero? La fluorescencia. La fluorescencia. Y después, Los rayos. rayos X y al final el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Entonces, o sea, quiero que analicen bien en base a lo que hemos visto. Ahora, ¿qué se determinó primero? ¿El comportamiento de partícula o el comportamiento de onda? Ese está difícil, ¿no? Pero fue primero el de partícula. Newton lo pensaba, Huygens lo pensaba. Ajá, muchos pensaban, ajá, ¿qué más? También fue medio contemporáneo, ¿no? De que había un debate de la naturaleza de la luz. Sí, es que se iban logrando simultáneamente en diferentes universidades o diferentes investigaciones, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Qué fue primero, las partículas positivas, las partículas negativas o las neutras? Esas las puede contestar mucho más fáciles. Ustedes ya las acabamos de ver. ¿Cuál fue primero? Sería negativas, positivas y neutras en ese orden. Ok, sí, muy bien, sin tomar tanto tiempo, así es. Y por último, ¿qué se determinó primero, la carga o la masa del electrón? Yo creo que la carga, ¿no? La carga. La carga. Ok, sí, porque primero se encontró la relación de masa-carga y después fue la carga y al final la masa del electrón. Ok, muy bien. Pues ya me adelanté por aquí. Entonces, las contribuciones que vimos, pues básicamente fueron la de John Dalton, los postulados de átomos. Solamente voy a hacer un resumen de lo que presentaron. De Wilhelm Röntgen, el descubrimiento de los rayos X a través de la fluorescencia en vidrios y metales. Jas Maxwell propuso efectivamente las ondas electromagnéticas de luz. Solamente estoy poniendo los más importantes, lo que me interesa que recordemos, porque vamos a ver aquí en química. Max Planck, lo puse en grande porque fue de los iniciadores de la cuántica, donde los átomos y moléculas emiten energía y que están de forma de radiación cuantizada, que es de los más importantes. Albert Einstein con el efecto fotoeléctrico, partículas de luz o rayos de partículas en forma de fotones. Thomson, que determinó la relación carga-masa del electrón. Michigan, que a partir del experimento de la gota de aceite, pues calculó la carga y luego calculó la masa del electrón. Henry Becquerel, Pierre y Marie Curie, pues la radiactividad de los elementos, en este caso polonio, radio y uranio. Ernest Rutherford, con la determinación de la radiación alfa, beta y gamma, o de las partículas ya propiamente. Y Chadwick, el descubrimiento de los neutrones, que fue al final. Y bueno, esperábamos que presentara Niels Bohr, que precisamente fue lo que dio lugar al modelo atómico de los orbitales, usando precisamente todos los descubrimientos anteriores que realizaron estos personajes. Y al final, Schrödinger, creo que está cortado, ¿verdad? Me salí de la pantalla. Ajá. Ahora sí, con los números cuánticos, que son los que vamos a ver. Muy bien, entonces ustedes pueden consultar aquí la línea de tiempo. Esta línea de tiempo a mí la verdad me parece aburrida, no la entiendo, pero pues ustedes pueden consultar, hay un montón ahí en internet, incluso en la Universidad de YouTube aparece bastante las líneas de tiempos. Y estos son los diferentes instrumentos que ustedes ya presentaron, cada uno tiene su particularidad, cada uno descubrió y se determinó algo en particular, ya sea partícula, algún fenómeno, los electrones, etcétera, etcétera, para poder llegar precisamente pues, al espectro electromagnético, que es lo que también pues, nos interesa, y la determinación de las partículas que también nos interesa. Muy bien, entonces voy a dar la línea de tiempo de cómo se desarrolló y de lo que más me interesa. Entonces, ¿cómo se descubrió la química? Pues empezando con Antonio Lavoisier, estableciendo la ley de la conservación de la masa, luego con Proust, estableciendo la ley de las proporciones definidas, para que John Dalton hiciera sus postulados para, ahora sí, dar la definición de lo que es un átomo. Hasta aquí,
Dalton, ¿qué decía que era un átomo? ¿Cuál sería su definición en base a los postulados de Dalton? ¿Cómo Partícula definiríamos? indivisible. Exactamente, muy bien, la partícula más pequeña indivisible, ¿sí? Y esfera, ¿no? Ya después, aquí tenemos a partir de, en estos años 1800 a 1830, que se dieron todas estas evidencias físicas para demostrar que pues, el átomo tenía núcleo hasta 1932. Empezando precisamente aquí con Faraday. Michael Faraday fue uno de los primeros en construir los tubos de rayos catódicos y en utilizar los tubos de rayos catódicos. Y es por eso que a partir en estos años, todos los demás empezaron a usar precisamente el tubo de rayos catódicos, siguiendo con Thomson para la determinación de la relación carga-masa. Pero, ¿se acuerdan que alguien había dicho por ahí, Hattel, el nombre, quien descubrió los electrones? Quien descubrió los electrones fue George Stone en 1867. Y ya después Michigan, pues determinó la carga de electrón, dando así, en este caso, en esta misma línea, en esta línea amarilla, Thomson, pues fue uno de los importantes, estableciendo el átomo como un budín de pasas, donde contiene partículas, cargas positivas y cargas negativas, en esta línea. En otra línea, aquí Röntgen con el descubrimiento de los rayos X a partir de la fluorescencia, con Beckler, la determinación de la radioactividad, Marie Curie también con los elementos radiactivos, y con Rutherford estableciendo el descubrimiento de las radiaciones alfa, beta y gamma, pues fue que se da lugar a la teoría atómica de Rutherford, donde dice que ya el átomo tiene un núcleo, ¿no? Posteriormente, bueno, ya al final, pues Chadwick ya demostró precisamente que el átomo pues tiene neutrones y ya hizo el descubrimiento de los neutrones. En otra línea, como son años diferentes, por eso lo estoy poniendo en otra línea, iniciando precisamente con James Maxwell, con estas ecuaciones matemáticas y estableciendo precisamente las ondas electromagnéticas y tomando en cuenta la aceleración de una partícula, fue que Max Planck, ahora sí, pues ya estableció la mecánica cuántica o física cuántica era, bueno, estableciendo más bien que la energía estaba cuantizada, pero anteriormente pues ya Henry Hertz había descubierto precisamente el efecto fotoeléctrico y pues como ya sabemos, Albert Einstein fue que ya explicó precisamente este efecto fotoeléctrico estableciendo la ecuación de la energía del fotón. Y por último, pues Niels Bohr ya estableció los espectros de línea para demostrar precisamente que los átomos estaban constituidos de orbitales de energía. Y en esta línea, pues ya fue que se consolidó precisamente la teoría atómica de Bohr, donde dice que el átomo pues tiene orbitales atómicos. ¿Ok? Y bueno, ya por último, en esta primera línea, pues es donde se encuentra precisamente para realizar electroquímica, que nosotros como químicos debemos de saber. Si queremos hacer electroquímica, pues tenemos que ir a los principios de Michael Faraday, ¿sí? Con la carga de electrón, el principio de la masa del electrón y demás, para poder hacer electroquímica. Y en esta otra línea, donde se descubrieron las radiaciones, pues se establece la química nuclear, ¿sí? Y si queremos hacer química nuclear, pues debemos conocer precisamente todos los conceptos y los descubrimientos que ellos hicieron. Si queremos hacer fotoquímica y fotocatálisis, que es en el área donde yo me especializo, pues tengo que conocer precisamente desde las ondas electromagnéticas hasta la energía cuantizada, el efecto fotoeléctrico y precisamente pues los espectros de línea, ¿sí? Entonces me tengo que ir en esta línea pues para poder entender precisamente todos los fenómenos que ocurren en la fotoquímica y en la fotocatálisis. Y por último, pues todos estos descubrimientos o todas estas evidencias físicas que dan lugar a la química, pues es lo que establece ya en 1996 o en 1932, pues las bases para poder entender la química. Entonces, hasta aquí yo les pregunto, ¿la química es más física o es más química? ¿O cuáles son los principios de la química? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los fundamentos de la química? De cierta manera es como
medio tirándole a la física también, ¿no? Porque ya desde que se conserve la masa, ya es algo medio físico. ¿Ok? O sea, quiero escucharlo porque la mayoría son físicos y no sé si ustedes saben, yo sí me he enfrentado en algunas discusiones y bueno, ya hay muchas anécdotas por ahí de que se pelean que los físicos son mejores que los químicos o los químicos son mejores que los físicos o la física se desarrolló por la química o la química se desarrolló por la física. ¿Ustedes qué me dicen al respecto con esta información? Yo creo que la mayoría de los experimentos físicos dieron origen a lo que es la química actualmente. Ajá, ¿alguien más está de acuerdo o en desacuerdo? A mí me gusta la perspectiva histórica de que surgieron a la vez, o sea, el concepto de químico y físico. Entonces, no sé. Yo creo que no debería haber peleas. ¿No debe qué? ¿Haber peleas? Pues no debería haber peleas. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar? Yo creo que van de la mano, ¿no? No puedes estar haciendo una sin la otra. Sí, exactamente. Sí, yo voy a poner algunos ejemplos precisamente. Voy a poner 2 o 3 ejemplos de lo que se me ocurren ahorita. Ustedes me pueden decir, igual no sé si han escuchado los pleitos entre arquitectos e ingenieros. ¿Quién es el que construye la casa, el arquitecto o el ingeniero? El ingeniero. Pues tenía un dicho, ¿no? Que el arquitecto te hace casas bonitas que se caen y el ingeniero te hace casas feas que duran para siempre. General, ¿alguno de ustedes me puede decir quién fue Alfred Nobel? Porque hasta donde yo escuché, muchos de los que ustedes presentaron han recibido premios Nobel, pero quiero saber si ya conocen ustedes quién fue Alfred Nobel. Y la otra, si conocen a Mario Molina y quién fue Mario Molina. Nobel fue el creador de la dinamita, ¿no? Ajá, ¿qué más? Ganó mucho dinero con la dinamita, pero no le gustó cuando la empezaron a usar para la guerra. Ajá, ok, ¿qué más? Luego. Pues donó su fortuna, la dejó después de morir para que se le dieran los premios a los trabajos. En las categorías, bueno, que a él le interesaban supuestamente. Sí, ¿cuáles eran? Que era física, medicina, economía, la paz, literatura, y ya no me acuerdo si hay más, la verdad. Química. ¿Sí dije química? No, química. Sí, exactamente. Física y química eran las más importantes y la medicina. Ya después fue la paz y de la economía. Pero fueron los primeros, física, química y medicina. ¿Algo más? ¿Alguna historia de Alfred Nobel que sepan? Yo me sé una que me gusta mucho. Yo también me sé una de Nobel. Adelante, sí. De que supuestamente no hay premio Nobel de matemáticas porque un matemático, perdón cómo me voy a expresar, pues le bajó a su novia. Sí, digámoslo así. La historia, sí. Ajá. Entonces, pues que un matemático se enamoró de la que a él le gustaba, pues se acabó ya casando con el matemático y Alfred pues quedó solo y dijo, no, pues, yo odio a los matemáticos. Ok, ¿alguna otra historia por ahí? De Alfred Nobel. Bueno, ¿alguien me puede decir de qué está constituida la dinamita? Nitrotolueno. No. ¿No es? Sí es nitro, pero no tolueno. El tolueno, nitrotolueno es un precursor de la sustancia nitroglicerina. Nitroglicerina, efectivamente. Nitroglicerina. Bueno, cuenta la historia que él estaba enfermo, tenía una enfermedad que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero que fue a Francia precisamente al hospital, uno de los hospitales más reconocidos donde estaban los médicos, y entonces el médico le recomendó nitroglicerina, que se la pusiera debajo de la lengua. Subungual se llama, ¿no? Entonces, cuando él escuchó que iba a probar la nitroglicerina, él le dijo al médico que no, porque dijo, ¿cómo yo voy a ponerme la nitroglicerina
sí fue la causante de la muerte de su hermano. Entonces no se la quiso poner y a causa de eso falleció. Entonces, no sé si ustedes saben, pero él cuando estaba haciendo experimento, pues su hermano estaba en uno de esos experimentos y explotó la dinamita y fue que falleció su hermano. Entonces, eso es lo que cuenta la historia. ¿Alguien me puede comentar respecto a Mario Molina? ¿Quién fue? Ese es muy conocido, ¿no? De saber. Sí, fue el que de los primeros, bueno, de los que ayudó a descubrir las causas del agujero de ozono del Antártico. ¿Pero por qué lo pongo aquí? ¿Quién fue Mario Molina? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque Nobel fue de el Química. primer mexicano. Porque es mexicano. ¿Y qué más? También Ganó es un Nobel, catedrático de la UNAM. Ajá, exactamente, de la UNAM, es mexicano. Ya es minero. Exactamente, perdón, fue y ganó el premio Nobel de Química, efectivamente. Entonces, si alguien quiere investigar y dar una presentación la próxima semana, el miércoles, es más, voy a dar el nombre entonces a mejor, porque eso de que si alguien como que, por aquí tenemos pendiente, no sé si se encuentra Jesús Jiménez, Angie Carolina. Sí, profe. Entonces, Angie Carolina, si puedes, igual 5 diapositivas, no necesitamos que sea muy extenso, pero que sí, que es importante siempre recordar las contribuciones que hacemos nosotros, ¿no? Como científicos. Y Mario Molina. ¿Y Fernanda Cayoja? Sí. Pues de Alfred Nobel, por favor. Igual si puedes buscar un poco más. Muy bien. Entonces, ¿por qué lo puse aquí? Sí, dígame. Aquí estoy. Es que hace rato me llamó, pero no pude contestar. No te apures. Bueno, entonces, ¿por qué los puse así? Pues lo que quiero saber es si todos estos personajes que hicieron una gran contribución son científicos o no son científicos. Pero bueno. ¿Todos cuáles? Todos los que presentaron, todos los que hicieron grandes aportaciones a las evidencias físicas del átomo. ¿No se supone que son científicos porque hacen ciencia? Ajá. Entonces, ¿sí son científicos? Yo digo que sí. Sí. Ok, ¿qué necesitaron ellos para poder hacer ciencia? ¿Cuáles serían sus cualidades o características? ¿Ustedes quieren ser científicos? No. Profe, que eran curiosos. Ajá, curiosos, ¿qué más? Que les gustaba leer o pues estarse informando de los descubrimientos anteriores. Ajá, autodidactas, leer, muy bien. Esa es la idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Pienso que la parte, por ejemplo, de los experimentos y todo eso, pues ser muy observadores, como que darse cuenta de todo, así como que, como nos dicen a nosotros, de ser chismosos, pues. Sí, exactamente, efectivamente. Ok. Y tener, pues, interés, entusiasmo, lo que les comentaba, interés, entusiasmo, pasión, sobre todo por la ciencia y demás, ¿sí? Y no rendirse ante todo. Entonces, si ustedes van a ingresar a la maestría, pues, quiero entender que, pues, quieren ser grandes científicos y dar aportaciones, pues, a la ciencia, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí es así o estoy equivocado? Bueno, ya se fueron todos, creo. ¿O para qué van a estudiar la maestría? No, sí, para hacer un aporte. Ajá. Ok, bueno. Se los dejo de tarea para que ustedes mismos empiecen a reflexionar. Por eso precisamente quería, pues, mostrar los antecedentes. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no? Bueno, yo creo que terminamos con estas diapositivas. Dice, piénselo un poco. Los rayos X penetran el cuerpo humano, pero la luz visible no. ¿Esto se debe a que los rayos X viajan más rápido que la luz visible? ¿Sí o no? ¿Se puede contestar para más rápido? No. No.
No. La Ok. frecuencia, ¿no? Ajá, bueno. ¿Qué tiene más energía? ¿Un fotón de luz infrarroja o un fotón de luz ultravioleta? Ultravioleta. UV. V. La UV. Ok. Solo la luz infrarroja visible y ultravioleta pueden producir el efecto fotoeléctrico. ¿Sí o no? Sí, porque frecuencias más altas harían transiciones, sacarían al electrón totalmente. Ah, Y ok. frecuencias más bajas no podrían hacer una transición. O sea, las microondas no podrían. Ok, ok. ¿Quién sí produce emisión de luz? ¿Una superficie metálica caliente o un gas excitado? Ninguna o las dos. Las dos, ¿no? Las dos. Ok, muy bien. Cuando un electrón de un átomo de hidrógeno pasa de un orbital de N3 a un orbital N7, ¿absorbe o emite energía? Absorbe. ¿Ande? Absorbe. Absorbe. Absorbe, muy bien. Ok, bueno, son algunas de las preguntas o cuestiones que estaríamos preguntando a lo largo de este camino. Bueno, entonces damos inicio precisamente con el átomo. Aquí arriba, pues ya pongo cuáles fueron los primeros inicios para establecer la teoría atómica. En esta línea, pues empezamos con Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr. ¿Qué dicen las teorías atómicas? Bueno, que las partículas más pequeñas de un elemento, pues están constituidas principalmente por protones, neutrones y electrones. Y enfocándonos en la química, en este caso, en este curso de química, pues nos vamos a enfocar mayoritariamente pues al electrón. ¿Por qué al electrón? Bueno, aparte de que es una partícula elemental con carga negativa, aparte de que se mueve alrededor del núcleo en diferentes orbitales de energía, ¿por qué es importante el electrón en la química? Nos Como ya- permite explicar todas las propiedades de enlace y además las propiedades electrónicas del material. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vas bien? ¿Alguien más que quiera adicionar? ¿Por qué es importante el electrón? Acuérdense, la química tiene todas las bases de la física y el electrón es uno de los más importantes. Porque es el responsable de que se unan los elementos, los átomos y todo eso, ¿no? Efectivamente, es el responsable de que se lleven a cabo reacciones químicas, ¿sí? Él es el elemento principal para poder llevar a cabo una reacción química. Por eso yo vuelvo a insistir, toda la química tiene todas las bases de la física. Y bueno, como ya sabemos en esta teoría atómica, el átomo también contiene protones y neutrones y a su vez estos protones, neutrones y electrones están constituidos por los quarks. ¿Alguien puede mencionar cuáles son los quarks? Yo me acuerdo de los leptones. Ajá, ¿qué más? Pues hay un montón, hay 18. Pues son quarks y partículas. Ajá. Que tienen diferentes spin. Ajá. Porque, bueno, pues los electrones son quarks de spin 1/2. Y los protones tienen un spin diferente, creo que es un entero. No me acuerdo bien de ahí. Pero sí, la diferencia está en el spin y su quiralidad. Ajá, a ver, en estas épocas, a ver, yo le pregunto a los físicos, ¿ustedes ya llevaron toda la parte física de los quarks? No toda, pero una introducción. Sí, una introducción. Y muy leve. Muy leve, bueno. Vamos a ser sinceros. Exactamente, bueno, sí. Mira, cuando yo estudié química, que les estoy hablando ya de hace muchos siglos, no se hablaba de los quarks. O sea, ni siquiera, o sea, yo en la licenciatura ni por acá de los quarks. ¿Sí? Por eso yo les pregunto esto que ha sido un poco más reciente, ¿ustedes ya lo llevaron? Porque pues sí es importante que conozcan de qué están constituidos los protones y neutrones, ¿no? ¿Y cuál fue la última partícula que ha sido estudiada o descubierta? De hecho, estudiada. La última partícula de los quarks. El neutrino, ¿no? No estoy seguro si el neutrino. No. ¿El bosón? Bosón.
¿De qué? ¿Bosón de qué? La partícula de Higgs. se llama. ¿De qué? Bosón de Higgs. Bosón de Higgs. De Higgs, exactamente. Bueno, yo les voy a contar una historia. Cuando yo estudié la licenciatura, había un compañero, un hermano de una compañera, ¿sí? Que estudiaba física y se fue a Europa precisamente a hacer investigaciones de la partícula de bosón de Higgs. Y ahorita está en el CIMBESTAB y es uno de los investigadores más reconocidos en física haciendo investigaciones del bosón de Higgs. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ahí están todas las partículas, leptones, bosones y bueno, el último que es el bosón de Higgs. Pero los protones y neutrones pues están constituidos precisamente por estos quarks que son up y down. ¿Ok? Entonces, pero nosotros pues nos vamos a quedar con el átomo donde tiene orbitales atómicos, está constituido por electrones que orbitan alrededor de él y en el núcleo pues se encuentra el protón y el neutrón. Con esto nos vamos a quedar, con esto es suficiente para poder hacer química. Yo sí se los puedo asegurar, con esto podemos hacer química, ¿sí? Entonces, de los más importantes que yo quiero resaltarse el electrón y bueno, el protón, ¿ok? ¿Cuáles son las características de estas partículas? Las partículas principalmente que son el electrón, protón y neutrón, bueno, que tienen una masa, pues que tienen una carga y que tienen una carga unitaria. Una carga unitaria de signo negativo y una carga unitaria de signo positivo, pero en el caso de neutrón, ¿cuál es la carga? En el caso de neutrón, No ¿cuál tiene. es la carga? Pues Cero. no tiene carga, su carga es cero. Las otras características importantes a resaltar en este caso del electrón, pues es que ya sabemos es una partícula elemental, tiene una carga negativa, pero la masa pues es 1836 veces mucho más pequeña que la masa del protón, ¿sí? Es por eso que la masa, el átomo está constituido principalmente por la masa del protón y del neutrón. Ajá. Y no se toma en cuenta, pues, la masa del electrón. Y esto es algo muy importante en química que siempre vamos a tomar en cuenta. Ajá, el electrón, pues ya sabemos, tiene una carga eléctrica de coulombs y pues tiene una carga negativa, que ya sabemos. En este caso también, sabemos que se comporta como ondas, es la responsable de la luz debido a su movimiento y está relacionado precisamente pues con la radiación electromagnética. Y como ya lo mencioné, pues el electrón participa, es el único que participa en las reacciones químicas, dando lugar a la formación de estos compuestos que ya conocemos. Entonces aquí podemos ver una partícula o un neutrón pesaría casi igual que 1840 electrones, ¿sí? Más o menos para hacer una representación. Entonces, alguna de las propiedades que debemos conocer, y eso en química se aplica siempre y lo debemos de tener presente, pues ya sabemos que las cargas iguales, positivo con positivo, pues se repelen o hay repulsión, negativo con negativo se repelen o hay repulsión, pero a diferencia de positivo con negativo, pues se atraen. Es decir, cargas diferentes, pues se atraen. Y esto, nuevamente, todo esto es el principio de la química. Por eso yo, la verdad, yo les voy a ser honesto, yo no entiendo por qué a los físicos pues les cuestan tanto, si ellos tienen esa base precisamente de las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, con esto nos los vamos a ir arrastrando. Entonces, cargas positivas y positivas se repelen. Y cargas positivas, cargas iguales se repelen y cargas diferentes pues se atraen. Con esto nos vamos a llevar para la química. Y bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver precisamente pues es la configuración electrónica que se estableció pues a partir de la mecánica ondulatoria pues establecida por Schrödinger. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Pues básicamente nos ayudan a asignar el electrón en ciertos orbitales de estos átomos. Vamos a ver cuáles son las reglas de Hund que aplica, el principio de exclusión de Pauli que se aplican a estos átomos y cómo se hace la construcción del átomo.
Ok, bueno, entonces, realmente, pues, ¿qué implica, pues, qué implica aquí? Pues implica que el comportamiento de la partícula, pues, en términos de masa, implica el comportamiento de onda en términos de una función de onda. Aquí podemos observar una imagen precisamente representando a un átomo con una nube electrónica. Entonces, en esa nube electrónica, que también se le conoce como densidad electrónica, pues está dicha que es la probabilidad de encontrar un electrón en esa nube electrónica. Y bueno, esta nube electrónica pues se representa también como una función de onda de electrón, donde el cuadrado de esa función de onda define precisamente la distribución de la densidad electrónica alrededor del núcleo. Como ya sabemos, pues el núcleo en este caso del átomo está conformado de protones y neutrones. Es por eso que decimos que los electrones siempre van a girar alrededor del núcleo. Y dependiendo de los niveles donde se encuentran esos electrones, pues va a ser la función de onda o la probabilidad de encontrar tal electrón. Entonces, para asignar esos electrones en los diferentes niveles de energía que tiene un átomo, pues existen lo que nosotros conocemos como números cuánticos. Y yo creo que terminamos con esta. El primer número cuántico, el más fácil, el más sencillo. Los números cuánticos, como ya sabemos, pues son los que describen estos orbitales en el átomo y nos ayudan a distribuir los electrones alrededor de todos los átomos en los diferentes elementos que ya conocemos. El primer número cuántico, el más conocido, el más fácil, pues es el número cuántico principal. Y realmente, ¿qué es el número cuántico principal? Pues define una energía en esos orbitales atómicos. Estos números cuánticos principales pues van a tener valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pueden tener valores de 8, 9, 10, sin embargo no conocemos más elementos en donde los electrones lleguen a ese nivel, pero sí están determinados así ese número cuántico. Entonces generalmente vamos a observar este número como una notación cuántica de valores enteros. Y a medida que este número cuántico incrementa, pues también incrementa su energía. También podemos observar las letras K, L, M, N, O, P, que son pues notación espectroscópicas y que también ayudan a establecer los números cuánticos en esos niveles de energía. ¿Sí? Entonces, partiendo de la teoría del modelo atómico de Bohr, entonces dice a mayor número cuántico, pues el orbital es mucho más grande. Existen varias formas de representar precisamente los orbitales atómicos. Entonces, así como a manera de resumen y tomando en cuenta que cada una de estas energías en los orbitales atómicos están cuantizadas, entonces tenemos aquí en el primer círculo, pues podría definirse en este caso el primer número cuántico principal que tiene un valor de 1. El segundo orbital o el segundo nivel pues sería N2 y si ustedes pueden notar que ahora el orbital es mucho más grande. En el tercer nivel, que está definido por el número cuántico 3, pues incrementa todavía más ese orbital, lo que significa que está relacionado con un radio de la órbita, ¿ok? Entonces, a medida que esos orbitales se van alejando del centro del núcleo, entonces ese orbital va adquiriendo mayor energía. Y esta energía está establecida por esta ecuación, que es la energía del electrón. El radio está establecida por esta ecuación, que es el radio de la órbita. Y además podemos obtener la longitud de onda de ese electrón para determinar su energía. Entonces, lo que realmente me interesa como conclusión es que un valor menos negativo, o sí, un valor más positivo diríamos, estaría relacionado a un estado excitado de mayor energía. Sin embargo, en este caso, el electrón tendría una baja estabilidad en ese átomo. Por el contrario, si un electrón o un orbital alcanza su valor de más negativo, como en este caso 1, que tiene menos 13, pues es un valor más negativo, lo que significa que estaría en un estado energético de menor energía o un estado de energía más bajo. Y por consecuencia, ese electrón pues va a tener un estado de energía
muy estable. Entonces, cuando un electrón está en un orbital 1, ese electrón es muy estable. ¿Por qué va a ser muy estable respecto a un electrón que estuviera en el orbital N5? Aquí puse diferentes electrones como dando a entender que tienen diferentes energías de acuerdo a sus longitudes de onda. Entonces, este electrón marcado en azul va a ser mucho más estable que este electrón marcado en rojo, que tiene, está más alejado. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de que sea más estable? Que no tiene alguien enfrente, bueno, otro electrón enfrente que lo apantalle, y pues la partícula que está inmediatamente más cercana a él es el núcleo, que es positivo. Ajá, y pues entonces, llegan a una energía de estabilización. Ajá, pero ¿cuál sería más o menos esa energía de estabilización? Pues la correspondiente al N igual a 1, que Del sería estado... 3.6 electronvolts. Ajá, ok. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué si la Tierra gira nosotros no salimos volando? Pues por el campo gravitacional, ¿no? Hay una fuerza de gravedad que va hacia el centro de la Tierra. Ajá, exactamente, y que somos atraídos, entonces igual, es la misma razón. Si los electrones están girando alrededor de él, ¿y por qué no sale volando? Precisamente es por la fuerza de atracción que ejercen los protones hacia los electrones. Esa es la parte importante que quiero resaltar, ¿ok? La fuerza de atracción de los protones que ejerce hacia los electrones. Como ya mencionamos anteriormente, el principio se basa en las fuerzas de atracción de cargas diferentes. Positivo con negativo se atrae. Y negativo con negativo. Negativo con negativo. Se repele. Repele. Entonces, ¿cómo debería ser aquí la distancia para que se puedan repeler y sean pues estables en esos orbitales? Uno sobre la distancia que hay entre ellos al cuadrado. Ajá, exactamente, aquí está, ¿no? ¿Okay? Entonces, entre más lejos, pues va a adquirir cierta estabilidad, ¿sí? Pero ese electrón, pues puede salir muy fácilmente porque ya no se va a encontrar atraído, pues por los electrones, que es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, pues hasta aquí lo dejamos. Tengo un examen, ya me robé un poco más de tiempo. Y continuamos en la próxima clase con los siguientes números cuánticos y esperemos terminar ya la parte de átomos. Iba a dejar alguna tarea, pero mejor ya después porque voy a dar inicio al examen. Ya se me pasó. Muy bien. Entonces. Doctor, ¿la diapositiva la va a entregar después? No, estas diapositivas yo no les voy a entregar. Estas sí son, ustedes tienen que tomar nota. Por eso ya les di la primera donde ahora sí que está todo el contenido del temario de lo que vamos a ver. Perfecto. ¿Sí? Y la primera contiene precisamente esta. La primera contiene toda esta y las palabras claves que necesitamos que ustedes pues lean, ¿no? Que cumplan con su 10% y el 50% de